Noémie, ¿sabes cómo se dice en francés Marie ha dejado a François? Pues Marie a laissé François. Et no, se ¿No? dice Marie a quitté Ah, François. sí, es verdad, es verdad. Y es lo que vamos a ver en este video con más cosas. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Oh la la lingua pour apprendre le français. Alors, aujourd'hui, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunos verbos que os confunden, ¿no? Sí. Que se parecen un poco y crean problemas. ¿Cómo? Quitter, arrêter. Laisser, partir, rendre. Pues empezamos con el verbo quitter, por Quitter. ejemplo. Ok, entonces en español, ¿cómo lo puedes traducir? Dejar, ¿no? Y es eso el problema, porque dejar en francés puede ser laisser también. Claro. Entonces, en el caso de que dos personas se separan, pues vamos a decir en francés, Marie a quitté François. Claro, y ahí no se usa el verbo laisser, que es No. dejar también. No, quitté, Sí. ¿de acuerdo? Pero como en la canción que todo el mundo conoce, ne me quitte pas. Il faut oublier, tout s'oublier. Es Jacques Brel. Jacques Brel, por supuesto, el incomparable. O sea que quitter tiene un poco el sentido de separarse de alguien, Sí. de algo, ¿no? Sí, o de algo. Por ejemplo, il est tard, je dois vous quitter. Claro. Es tarde, tengo que dejarte. Claro. O tengo que dejaros. Claro, ¿No? dejarle, je dois vous quitter, ou dejarlo. J'ai quitté Paris Sí, como que me fui de París, dejé París. para otra ciudad. Sí. O también para el trabajo se puede usar, ¿no? Por ejemplo, J'ai quitté mon poste de travail, j'ai quitté la fonction publique. sí, dejé mi puesto de pues. trabajo o dejé la función pública. Sí, para ir en el privado, es lo que ocurre ahora. Pero también se usa para cuando alguien ha fallecido, ¿no? Sí, claro, es un eufemismo en español. Eufemismo. Pues sí, se dice il nous a quitté. Nos ha dejado. Pues vamos a pasar al verbo laisser, Ujú. que tiene más un sentido de depositar un objeto en algún Sí, sitio, dejarlo como por ejemplo, j'ai laissé mes lunettes sur la table. he dejado mis gafas en la mesa. Sí, o ¿dónde he puesto mis llaves? Où est-ce Ah. que j'ai laissé mes clés? O también, tu as laissé un pourboire. Un Pourboire. pourboire. Has dejado una propina, ¿no? Sí. Se dice, sí, tu as laissé un pourboire au serveur. Sí. Que en Francia no es obligatorio, que hay muchos alumnos que me preguntan, pero normalmente en un restaurante se suele dejar un poquito. Bueno, pues se puede utilizar también para las personas. Por ejemplo, podemos decir, je l'ai laissé sur le quai de la gare et il avait l'air un peu triste. Le dejé en el andén de la estación y tenía Un aire triste. un aire triste. Sí. O no sé, por ejemplo, laisse-nous, on doit parler. Ah, sí, déjanos, que tenemos que hablar. Sí, a los Sí. niños, por ejemplo. Vale. Pero a veces quitter y laisser se confunde un poco, ¿no? El sentido, y se pueden usar los dos, como por ejemplo, cuando decimos il est tard, je dois vous quitter, también se puede decir il est tard, je dois vous laisser. Sí, es el mismo ejemplo que hemos dado Sí, antes. es tarde, en este caso, tengo que dejar. Sí, Los. en este caso se podría utilizar los dos. Pero bueno, solo es en este caso o muy pocos, porque en general no es común que puedas utilizar tanto quitter como laisser en la misma situación o frase. Y sobre todo recordar el error típico de que cuando dos personas se separan, se tiene que decir ils se sont quittés. Sí. Y aquí nada de laisser. Bueno, y también con este verbo laisser hay algunas expresiones como... Se laisser aller, laisse Sí. tomber, laisse-le tranquille. Pero esto lo explico, lo añado en el blog, en el artículo, porque en el video va a ser un poco largo. Vale. Para los que quieren un poco más estudiar. Pues vamos a pasar al verbo arrêter, Sí. que significa parar. Parar. ¿No? Por ejemplo, Arrête cette machine. sí, para la máquina. Para la máquina. Pero puede ser apagar, pero apagar es más éteindre. Vale. Apagar la luz, éteindre les lumières. Ah, y yo conozco otro error que los hispanohablantes hacen mucho. Sí. Es para decir dejar de fumar y eso. ¿Eh? Sí, claro. Como es dejar de fumar, pues dicen laisse la cigarette o cosas así. Y no, aquí... J'ai laissé la cigarette. Claro, aquí hay que decir j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté de fumer, he J'ai dejado de arrêté de fumar. fumer. J'ai Sí. arrêté la bière.
eso lo tendría que pensar un poco. Y tengo un último ejemplo que puede ser interesante, que se dice, por ejemplo, la policía, la police a arrêté le voleur. Detener para decir la policía ha detenido al Sí, ladrón sí. es arrêter, la police a arrêté le voleur. Le voleur. Se puede decir la police a détenu, pero se dice más normal es arrêter le voleur. Vale. Bueno, y vamos a ver ahora partir, que es irse, dejar un lugar Claro, e irse. aquí partir normalmente no hay un problema, es irse y dejar un lugar. Por ejemplo, no sé, je suis parti. Voyager. Pero hay algo interesante donde se equivocan los hispanohablantes, es que dicen partir el pastel, entonces dicen partir le gâteau. Y en hay este que caso, decir que couper le gâteau. couper le gâteau. No se puede decir partir le gâteau. Couper. Partir es solo irse. Y por último vamos a ver el verbo rendre, que significa normalmente devolver algo, ¿no? Ouais, je t'ai donné quelque chose et tu me le rends. Te he dado algo y me lo devuelves. Pero hay un caso que igual puede confundir, que a veces significa ir, porque se dice se rendre para decir ir. Sí, se rendre a la gare, por ejemplo. Ir a la estación, sí, ¿no? Pero en este caso, se rendre, cuidado. Sí. Y hay un último caso que puede ser interesante, es se rendre, cuando por ejemplo hay soldados que han hecho una batalla y dicen, pues no, rendirse. Capitulamos, no, nos rendimos, oui. Rendirse, sí. Les soldats se rendent. Vale, o sea que es el mismo. Voilà. Bueno, pues hemos terminado, pero tenemos algunas cosas que deciros antes al final del video. Bueno, hemos preparado unas decoraciones porque, claro, es Navidad que está llegando. La Navidad, fin de año. Noël, on dit, la fin de l'année. Y bueno, pues hay muchas cosas para este fin de año. Porque vamos a ir a Tours, que es una ciudad que está al sur de París, para empezar a preparar las estancias lingüísticas de las que ya hemos hablado un poquito. Y bueno, pues vamos a intentar hacer un pequeño video en Tours. Sí, os enseñaremos un poquito la ciudad. Y el proyecto y todo esto, y réveillonner a Tours avec vous, como se dice réveillonner, festejar el... Réveillonner es el último día del año, ¿no? El 31. Del año o de Navidad puede ser. Vale, o de Navidad. Bueno, pues eso, entonces muchas cosas para el año 2018 que van a empezar estas estancias lingüísticas, que es un proyecto que realmente pues nos gusta y tenemos mucha esperanza y todo esto con este proyecto. Bueno, pues que paséis una feliz Navidad, feliz fin de año. Bonne année, bon Noël, passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas quand même les likes, les pouces en l'air et de vous abonner, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir.